Escándalo. Mucha atención, colombianos, porque lo que hoy vamos a revelar no lo van a escuchar en los medios tradicionales ni en los discursos cuidadosamente maquillados del Palacio de Nariño. Hoy nos adentramos en la historia prohibida de Gustavo Francisco Petro Urrego, una historia que él insiste en negar. Una historia llena de delitos, de indultos, de contradicciones y de mentiras que han sido la base de su ascenso político. Porque Petro, el mismo que hoy se presenta como un presidente perseguido por las élites y como un hombre inmaculado que jamás cometió un delito, es en realidad un político que carga con un pasado oscuro del que pretende que Colombia se olvide. Pero no, aquí en Colombia sin censura lo vamos a contar todo, con lujo de detalles, para que no quede duda de quién es realmente el hombre que ocupa la presidencia de la República. Petro ha repetido hasta el cansancio, en entrevistas, en discursos y en su red social X, que jamás ha cometido un delito en su vida. Incluso se atrevió a describir que su único delito fue el de rebelión, un acto que él mismo califica como un gesto de libertad contra los tiranos, negando el peso de la ley y ridiculizando a quienes lo han señalado de criminal. Pero los documentos, las resoluciones judiciales, los testimonios y, lo más irónico, su propia biografía, lo desmienten. El propio Petro escribió en 2021 un libro de 340 páginas en el que dejó plasmadas, con la arrogancia que lo caracteriza, múltiples confesiones de conductas que no eran simples travesuras, sino delitos tipificados en la ley penal colombiana. Y lo hizo creyendo que la historia lo absolvería, que el pueblo olvidaría, que la memoria nacional borraría las huellas de su prontuario. Comencemos por su juventud en Zipaquirá. Mientras la mayoría de jóvenes de su edad se dedicaban a estudiar o a trabajar, Petro ya estaba vinculado con actividades ilegales. Él mismo relata que participó en hurtos, como el robo de mosaicos históricos de su colegio, y que formaba parte de un grupo de encapuchados que se tomaba asambleas de obreros y buses en nombre de la revolución. Es decir, desde sus primeros pasos se acostumbró a vivir al margen de la ley, y lo más grave, en ese momento ya ostentaba un cargo público. Petro fue personero de Zipaquirá sin haber sido abogado y desde esa posición no dudó en aprovecharse de su investidura para encubrir su pertenencia al M-19, un grupo armado ilegal que en los años 70 y 80 sembró el terror en Colombia. ¿Puede un personero, un funcionario público simultáneamente ser guerrillero? Sí, y Petro lo fue. Pero lo más escandaloso vino con la Operación Ballena Azul, el 30 de diciembre de 1978, cuando el M-19 robó más de 5,000 fusiles de las Fuerzas Armadas. Petro, en su libro, admite haber participado en la construcción de caletas para esconder esas armas. Primero escribe que no sabía para qué eran, luego admite que ahí guardaron parte del arsenal. Esa contradicción es reveladora. No era un joven ingenuo, era un militante activo de un movimiento armado que atentaba contra la nación. La ley de ese momento era clara. La rebelión, el porte ilegal de armas y el hurto a instituciones del Estado eran delitos graves. Pero para Petro no. Para él eran gestos de resistencia, como si al cambiar el nombre de un crimen desapareciera la sangre que lo acompaña. Petro también fue protagonista del famoso barrio Bolívar 83, que él presenta como una obra social de vivienda popular, pero que en realidad fue una invasión ilegal de predios, organizada por el M-19 para establecer una base de operaciones urbanas. Petro lo cuenta como si fuera un acto heroico, saltar bardas, liderar a decenas de personas en una invasión y luego burlarse de la justicia cuando apenas le impusieron una multa. Sí, Petro fue multado por la Procuraduría y en lugar de reconocer su falta, escribió que la sacó barata. Esa es su relación con la ley: burla, cinismo y desprecio. En 1984, Petro fue elegido concejal de Zipaquirá mientras seguía militando en la clandestinidad. Él mismo admite en su libro que abandonaba el trabajo legislativo porque le parecía más importante la lucha popular que la democracia. Es decir, mientras ocupaba un cargo dentro de la institucionalidad, conspiraba para destruirla. ¿Eso no es delito? ¿Eso no es traición al mandato popular? La ironía es brutal. El mismo Petro que hoy exige respeto por las urnas es el que en su juventud despreciaba la democracia y prefería las armas. Y llegamos al capítulo más oscuro de todos.
la toma del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985. Ese día, mientras magistrados deliberaban sobre la extradición de narcotraficantes, el M-19 ejecutó una de las operaciones más sangrientas y sin sentido de nuestra historia. Decenas de muertos, magistrados calcinados, desapariciones y un ataque directo al corazón de la democracia. Petro estaba preso en ese momento, pero eso no lo desvincula. En su propio libro reconoce que su nombre apareció en un comunicado reivindicativo como miembro de la Dirección Nacional del M-19, y la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia recogió documentos judiciales que prueban que en 1989 un juez sin rostro lo acusó por los delitos de rebelión, homicidio, tentativa de homicidio y secuestro. Eso está en los archivos, eso lo confirma la resolución del Juzgado 30, eso lo saben los historiadores. Y sin embargo, Petro insiste en que nunca cometió un delito. ¿Cómo salió entonces libre Petro? Gracias a la Ley 77 de 1989, que permitió al presidente otorgar indultos a los miembros del M-19 por delitos políticos como rebelión, sedición y sus conexos. Petro fue beneficiario directo de ese indulto, tanto así que él mismo solicitó su certificado judicial para posesionarse como congresista, en el que se le reconocía como miembro indultado del M-19. El documento existe, lo publicó el expresidente Álvaro Uribe y aún así Petro tuvo la desfachatez de escribir en X que nunca recibió indulto. Una mentira descarada, otra más en una larga lista. Pero no se detuvo ahí. En su libro reconoce haber usado cédulas falsas, haber hurtado libros en librerías porque no tenía dinero, haber hackeado archivos en la Embajada de Colombia en Bruselas mientras ocupaba un cargo diplomático. Sí, Petro admite que entraba ilegalmente en los computadores de sus compañeros y hasta del embajador, lo que constituía un delito de interceptación y acceso indebido, y aún así lo narra como si fuera una anécdota simpática. ¿Ese es el respeto que siente por la legalidad? ¿Ese es el ejemplo que debe dar un presidente? El M-19, al que Petro perteneció, no fue una agrupación romántica de soñadores como él quiere pintarlo. Fue un grupo terrorista responsable de secuestros, asesinatos, reclutamiento de menores, tomas armadas de municipios y alianzas con narcotraficantes. Virginia Vallejo, periodista y expareja de Pablo Escobar, declaró en 2025 que Escobar financió al M-19 para quemar los expedientes de extradición en el Palacio de Justicia. ¿Y quién era parte de la Dirección Nacional en ese entonces? Gustavo Petro. Aunque estuviera preso, era dirigente, y su responsabilidad política y moral no desaparece. Petro también participó en la invasión de predios, en la conformación de milicias populares, en la estrategia de armar barrios enteros para la insurrección. Lo cuenta con orgullo en su biografía como si se tratara de un experimento social, cuando en realidad era un plan criminal para expandir la guerra en los centros urbanos. Incluso admite que el M-19 mantenía un código de justicia revolucionaria, que implicaba juzgar y castigar a personas en barrios bajo su control. ¿Eso no es paramilitarismo urbano? ¿Eso no es usurpar las funciones del Estado? Y sin embargo, después de todo ese prontuario, Petro y los suyos fueron indultados en 1990. Recibieron recursos, cargos diplomáticos y nunca pagaron un solo día de cárcel por los delitos de sangre que cometieron. A Petro lo mandaron a Bruselas como secretario primero de la embajada, un cargo que para el que no estaba preparado y que él mismo reconoce no sabía ejercer. Mientras tanto, seguía conspirando, espiando y utilizando su puesto para fortalecer su carrera política. Esa es la verdad que Petro no quiere que se cuente, que su vida pública nació de la indulgencia de un país que perdonó demasiado pronto y que hoy paga las consecuencias. Petro insiste en que jamás fue constituyente, pero en discursos intenta apropiarse de la gloria de la Asamblea Nacional de 1991. Otra mentira más en su lista. Lo cierto es que su papel fue marginal y que se ha dedicado a inflar su importancia histórica. Hoy pretende hacernos creer que su paso por el M-19 fue un error de juventud, cuando en realidad fue una carrera de décadas al margen de la ley. ¿Y qué queda de todo esto?
Un país gobernado por alguien que participó en un grupo armado, que fue indultado, que mintió sobre su pasado, que manipula la historia y que construyó su narrativa sobre la victimización y el engaño. Petro es el símbolo de la impunidad, el hombre que pasó de ser guerrillero a presidente sin rendir cuentas, el hombre que romantiza la violencia mientras debilita las instituciones, el hombre que niega lo evidente para perpetuarse en el poder. Colombianos, esta es la historia prohibida de Gustavo Petro, la historia que él quiere borrar, la historia que los medios callan, la historia que muchos prefieren ignorar. Pero la verdad siempre sale a la luz y aquí en Colombia sin censura estamos comprometidos a contarla. La pregunta ahora es para ustedes. ¿Puede un hombre con este pasado gobernar un país sin repetir los mismos errores? ¿Puede alguien que ha mentido tantas veces ser garante de la verdad? ¿Debe Colombia seguir aceptando que su presidente niegue los delitos que están documentados en su propia biografía? La respuesta está en sus manos, en su conciencia y en su memoria. Por eso les pedimos que no se queden callados. Suscríbanse a este canal, dejen su comentario, compártanlo en sus redes sociales y hagamos que esta verdad llegue a cada rincón del país. Porque solo conociendo la historia completa podremos evitar que se repita. Y porque Colombia merece un futuro sin mentiras, sin indultos injustos y sin gobernantes que construyen su poder sobre las